en las maravillas de tecnología que los apoyan en eso. Uno es sobre cómo afecta el campo gravitatorio, cómo pueden simular la ingravidez, sería un lindo ejercicio ese de estática. Después tienen otro de caída, del tiro, de los tiros, me parece. Hay un poco de todo para que ustedes vean que en internet también se pueden buscar varias fuentes de información. Yo cuando estudiaba era mucho más práctico para mí buscar videos que tener que estar leyendo de un libro, así que si que les sirva, bueno, ya tienen esa puerta abierta. Y hay uno que es en español, que ese sí, que dura como 20 minutos, pero es completito. Es El Universo Mecánico, que es una serie que se hacía en el Caltech, me parece, en el 90, que así con dibujos y simulaciones se mostraba todo lo que sería para ustedes física 1 y física 2. Si no todo, bueno, buena parte. Así que yo le doy las gracias a esa serie que me aportó un montón de conceptos. El que lo quiera ver, los aprende de ahí. Creo que les pasé el capítulo de dinámica, yo de las leyes de Newton. Así que bueno, denle más a eso que está bueno todo ese recurso de videos. Yo por lo general les voy a mandar contenido, les mando algún contenido así para que les ilumine un poco el día. Bueno, en la parte de dinámica vamos a estudiar lo que serían las causas que generan un movimiento. Ustedes ya vieron en estática lo que son los sistemas de fuerzas en sumatoria cero, estática, sin movimiento. Ustedes también vieron la parte de cinemática, que son los fenómenos del movimiento, pero sin contemplar las causas que lo generan, y ahora vamos a ver las causas que generan el movimiento. Lo que ustedes también ven ahí es la portada de Principio de Matemática de Newton, que es un libro bárbaro, o sea, este es, ¿cómo puedo explicarlo? Es el libro más importante de la ciencia moderna, o por lo menos la ciencia clásica, después de los tratados de Galileo. Lo que ustedes están viendo acá son las 3 leyes de Newton, escritas en las propias leyes de Newton, así que mejor que esto no viene, que dice, bueno, filosofía natural y los principios matemáticos, o, si quieren leer los principios matemáticos de la filosofía natural. Depende de cómo lo quieran leer, pero bueno. La primera ley dice, todo movimiento persevera en su estado de reposo o de movimiento uniforme en una línea recta, a menos que se le obligue a cambiar de ese estado por fuerzas impuestas sobre ella. ¿Entiendes? O sea, después se los pongo más en cristiano, en criollo, ¿no? Pero son las propias palabras de Newton. Más genial que esto no viene. Después, la segunda ley. La alteración del movimiento es siempre proporcional a la motivación de la fuerza que se le impone y está en la dirección de la línea recta en la cual la fuerza se ha impuesto. ¿Bien? O sea, fuerza es igual a masa por aceleración y esa fuerza es en la dirección de la aceleración. O sea, son la misma línea de acción ambas. Y la tercera ley, para toda acción hay siempre una reacción igual y opuesta. Para las acciones mutuas de dos cuerpos que actúan entre sí mismos, hay siempre una reacción igual y dirigida de forma opuesta. O sea, primera ley, un cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si sobre él no actúa ninguna fuerza, o si las que actúan están en equilibrio. Todo esto era tanto para el principio de estática, como teoría de fuerza cero, o para un movimiento rectilíneo uniforme, si no diga aceleración. Pero después les muestro un ejemplo para que se les ilumine cómo sería. Otra cosa que me olvidé decirles, si alguno tiene alguna duda, algún comentario, algo que no les cierra, que no entienden, prenden el micrófono y me dicen, y así nos esperamos al final de todo para volver acá y hacer una bola de nieve. Ni bien ven algo que les llama la atención, me dicen y lo aclaramos. ¿Bien? La segunda ley es una fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Bien, fuerza igual a masa por aceleración. Y la tercera ley es que para cada fuerza externa que actúa sobre un objeto hay otra de igual magnitud pero de sentido opuesto que actúa sobre el objeto que ejerce esa fuerza externa. O sea, acción y reacción. Acá están las 3 leyes de Newton. Las leyes más englobativas, más abarcativas, más globales, toda la física clásica. Entonces, este es un ejemplo de primera ley. Sería un satélite que está flotando en el espacio. Si no tenemos ningún efecto de la atmósfera, que generaría un rozamiento y haría que pierda velocidad, energía cinética, lo que ustedes tienen acá es un estado de movimiento.
¿cierto? Este objeto se está moviendo, asúmanlo como un movimiento rectilíneo, una nave espacial en el espacio, si le gusta, ¿cierto? Un satélite que va por el espacio, sin estar en la gravedad de la Tierra. Se mueve en línea recta. ¿Qué dice la primera ley? Que si ustedes no le hacen ninguna fuerza, ese objeto va a mantener su estado de movimiento, o sea, se va a mover por siempre y para siempre en línea recta y nada lo va a cambiar. ¿Por qué es movimiento rectilíneo uniforme? Y porque no hay aceleración. Está moviéndose a una velocidad constante, sin aceleración, y ninguna fuerza actúa sobre él, por lo tanto no desacelera, ni acelera tampoco. ¿Bien? Esto es para que sea distinto al caso clásico que ustedes tienen de la estática, que es más intuitivo para ustedes, que si hay un mate en una mesa y nadie lo toca, el mate no se mueve. ¿Por qué? Porque no hay fuerza resultante sobre ella, ese mate. Bien. En cambio, veamos un ejemplo de segunda ley. Acá lo que estamos viendo es un hombre yendo en un carro, con una cuerda. Entonces, ¿qué les dice la segunda ley? Que fuerza es igual a masa por aceleración. Ustedes tienen un cuerpo con masa acá, un hombre. Tienen una aceleración. ¿Por qué? Y porque hay una tensión en la cuerda, hay una tensión y el carro se está acelerando. Después, bueno, agarra un bache y vuelca y toda la vuelta. Pero ustedes tienen aceleración. Entonces, ¿para qué servía la segunda ley de Newton? Para calcular qué aguante tiene que tener este cable de resistencia mecánica para soportar la aceleración que se le está queriendo dar a este auto. Y eso es masa por aceleración igual a fuerza. La fuerza que tiene que transmitir el cable. Esa es una aplicación que se le puede dar a la segunda ley. En la tercera ley ustedes ven la reacción, efecto de acción-reacción. ¿Por qué esta bazooka sale volando para las dos direcciones? Porque está mal sujetada por el usuario. Pero fíjense qué detalle que los dos piezas de proyectil salen en la misma dirección, que es lo que dice la ley de Newton. Tanto el proyectil como la carcasa salen en una recta, sería perpendicular a la persona, básicamente, acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay una acción de la bazooka al proyectil que va al blanco, pero también hay una reacción del proyectil a la bazooka que se va para atrás en la fuerza de reculado. ¿Bien? Entonces acá tienen la tercera ley de Newton, para que no vean siempre el mismo caso del cohete que va volando. ¿Bien? Y esta es la tercera ley. ¿Hasta ahora se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta sobre las leyes de Newton? Perfecto. Voy a tomarlo como que está todo claro. Después vamos con la definición de fuerza. La definición de fuerza en realidad surge de esto. P. P no es peso, es cantidad de movimiento lineal. ¿Cómo se define la cantidad de movimiento? Como masa por velocidad. ¿Bien? Ahora, fíjense qué interesante porque esto se define como cantidad de movimiento en física 1, después lo estudia, pero esto es masa por velocidad. Ahora yo quiero preguntarle, ustedes ya sí ya están familiarizados, entienden el concepto de derivada, ¿no? Derivada respecto al tiempo, derivada. Eso sí lo tienen, ¿no? ¿Con derivada se refiere al cálculo? Sí, Por ejemplo, el derivada concepto de qué integral. significa una derivada. Em, No es lo no, mismo no. que delta, Sí, pero ¿qué significa delta entonces? es la Ah, diferencia de tiempo. Más o menos. Tiempo final menos tiempo inicial. Bien, yo les voy a dar bueno, les digo más o menos de qué se trata. La derivada es, como dice el compañero, es la variación, es delta sobre delta. Delta de una magnitud sobre, en este caso, tiempo, la variación de tiempo. La derivada surge de un análisis matemático, que lo van a ver más adelante, pero lo que le está diciendo una derivada respecto al tiempo es que le está dando la tasa de variación de algo, en corta. Por ejemplo, si ustedes están yendo en un auto y están haciendo siempre 80 kilómetros por hora, ¿cuánto varió esa velocidad de 80 kilómetros por hora en, no sé, 3 horas? ¿Qué variación tuvo? Si van a velocidad constante. Pero, Exacto. Entonces, la tasa de cambio de la velocidad es la aceleración, que es lo que dice acá, dB de t, la variación de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. Como ustedes no aceleraron ni desaceleraron, no hubo variación. Bien. Entonces, el concepto de derivada que usted le tiene que quedar es la tasa de cambio de algún parámetro respecto a otro. En este caso, bueno, cantidad de movimiento respecto a tiempo. Pero puede variar un montón de cosas. Temperatura con el espacio, qué sé yo, calor con temperatura, lo que quieran. Pero en este caso es cantidad de movimiento respecto al tiempo. Entonces, retomando, la fuerza
es igual a la tasa de cambio de la cantidad de movimiento lineal respecto a la cantidad de tiempo. Que cómo se define momento lineal. Masa por velocidad. Ahora, si la masa permanece constante, como nos dice aquí, ustedes sacan la masa de la derivada. Es como sacar un factor común de una multiplicación, de una suma, perdón. Sacan factor común y les queda masa por la variación de la velocidad respecto al tiempo. Y como les dije, que esto es la tasa de variación, la tasa de variación de velocidad respecto al tiempo es la aceleración. De esto. Así que este es el origen de la fuerza como ustedes la van a conocer. Bien, fuerza igual a masa por aceleración. Ahora, el sistema métrico MKS, la fuerza recibe la unidad que se denomina Newton, que equivale a 1 kilogramo de masa por 1 metro sobre 1 segundo al cuadrado. Como lo tienen acá. Fuerza igual a masa por aceleración. Masa, kilogramo. Aceleración es los metros sobre el segundo al cuadrado. Bien. Esta unidad la pueden deducir, ¿no es cierto? ¿Qué es la velocidad? Es la variación de posición respecto al tiempo, metros sobre segundo. Si ustedes hacen que esto varíe respecto al tiempo otra vez, es metros sobre segundo 2 veces. Metros sobre segundo 2 veces. Entonces, este producto les da Newton. Vamos a ver un ejemplito práctico de cómo sería la ley de acción-reacción, que también se puede ver como si ustedes fueran en el caso estático, pero bueno. Ustedes tienen una cajita apoyada sobre una mesa, ¿no es cierto? Bien. Una caja con su determinada masa, por tanto un peso, porque estamos en un campo gravitatorio, y una mesa que la está sosteniendo, para que no se caiga, ¿no es cierto? Si no se caería si no tuviera una mesa. Entonces, la fuerza peso de la caja va hacia abajo, pero hay una fuerza normal que va hacia arriba. Por eso no se está moviendo. Por eso, la resultante de este peso hacia abajo está controlada por la equilibrante que propone la mesa, hacia arriba. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas, es cero. Si la sumatoria de fuerzas es cero, el sistema es estático. La reacción... Una pregunta. Sí, diga. La equilibrante siempre va a ser la normal, ¿no? No. El equilibrante es la fuerza. Después se define eso. Más adelante lo muestra. Ok. Cómo se define bien el equilibrante. Pero no es siempre la normal. En este caso porque es estática. Bien, pero es la fuerza que va a equilibrar tu sistema. En este caso, como tengo una única fuerza que va hacia abajo, bueno, la equilibrante es esta vez. Bien. Entonces, si nosotros solamente vemos la caja, la analizamos como cuerpo libre, ¿qué vamos a ver? Que la fuerza peso se neutraliza con la fuerza equilibrante. Entonces esto está estático. Pero si nosotros vemos la mesa, podemos ver que hay una fuerza peso que está entrando, que se tiene que equilibrar. ¿Y quién le equilibra? Y la reacción. ¿Quién se la da? Y las 4 patas proponiendo 4 pequeñas fuerzas, ven que son más chidas que estas, 4 pequeñas fuerzas que sumadas neutralizan a esta fuerza cobrada que va hacia abajo. Y así podemos ir sucesivamente, pero bueno, yo lo termino en este caso. Entonces ustedes pueden ver que todo se puede ir separando en pequeños sistemas. Esta está neutralizada por la reacción de la mesa, el peso que ingresa a la mesa está neutralizado por la reacción de las patas y así sucesivamente. Bien. Acabamos con lo del equilibrante. En el libro ustedes tienen este dibujo que está muy bueno, que es la... ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Yo no sé si lo podrá apagar, porque me está haciendo un poco de eco. Si podrá hacer, por favor. Muchas gracias. El equilibrio. Como decía, en la punta ustedes tienen que la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo debe ser cero, ¿cierto? Sumatoria de fuerza igual a cero. Entonces, ¿qué tienen ustedes? La fuerza F1, la F2 y la F3. Y ustedes las combinan, suman vectorialmente, no miren la E, miren la 1, la 2 y la 3. Si ustedes las combinan vectorialmente, las suman, obtienen una única fuerza R. ¿Bien? Esta fuerza R, si no estuviera el equilibrante, estaría acelerando esta piedra, estaría acelerando. ¿Con qué magnitud? Y fuerza, resultante que yo estoy teniendo, y esa piedra tiene una masa, va a estar tomando una determinada aceleración. Porque hay una fuerza resultante. Pero ¿qué pasa? Como ustedes están en equilibrio, ustedes están diciendo que todas las fuerzas tienen que estar sumando cero, a esta R tiene que existir una determinada E que lo ponga. Entonces acá le pongo el sumatorio de fuerzas arroja un resultante R.
De modo que la fuerza que puede equilibrar ese resultante es la fuerza equilibrante E. Bien. Para equilibrar esta R tiene que ser en igual dirección, opuesto sentido e igual módulo para que cancele esta R con esta E. Bien. Eso es el equilibrante. Y esta R puede estar en cualquier dirección. Puede haber quedado para acá, ponele. Si todas las fuerzas estaban acá, va a aparecer una R. Entonces tu E va a aparecer acá. Igual dirección, sentido opuesto, igual magnitud. Para equilibrar el sistema. Ese es el concepto de equilibrio. ¿Bien? De la primera y la segunda ley de Newton. Y les digo, si no hubiera un equilibrante, ustedes estarían teniendo aceleración. Estarían en la segunda ley de Newton. En que fuerza es igual a masa por aceleración. Tienen que quedarse con ese concepto, esa idea. Entonces acá les traigo un ejemplo de equilibrio. Supónganse el siguiente barco, ¿cierto? Están los egipcios navegando por el Nilo y tienen que sujetar este mástil horizontal. ¿Bien? Este mástil horizontal lila tiene un determinado peso rojo, que va hacia abajo. Pero necesitan contenerlo. Entonces se proponen tirar distintas líneas, las líneas verdes son sogas, y las ponen en los distintos puntos del, bueno, no me deja el término marítimo, pero de este palo lila, para neutralizar su peso y que la vela se pueda inflar. Entonces, si ustedes ven, todos los aportes de fuerzas que ustedes tengan en esta vela, en este palo, van en la dirección de la cuerda, no tienen de otra, no hay otra no tienen otra dirección, no hay manera. Entonces, todas van en esa dirección. Y las naranjas son las magnitudes de las fuerzas. No es real esto, ¿no es cierto? Te las inventé, pero bueno, háganse la idea. Todas las cuerdas aportan una parte del peso del palo que estamos queriendo sostener. Entonces, nosotros vamos tomando cada uno de los vectorcitos, y créanme que yo estos los corté y los copié acá, cada uno de los vectores naranjas de la fuerza, ustedes ven que se va formando una poligonal. Este se llama el método de la poligonal de sumatoria de vectores. No sé si se los explicaron, si quieren se los comento. Consiste en ir dibujando cada vector que ustedes tengan en un sistema concurrente como este. Entonces ustedes tienen esta fuerza y donde termina la fuerza que ustedes analizaron ponen la siguiente, con su ángulo y su magnitud. Y a la punta de ese colocan el siguiente y el siguiente ese. Y fíjense que terminan sumando un único vector verde. Ahora, está bien, yo tendría que haber dibujado este vector rojo de igual longitud que este verde, pero bueno, por motivos de ojo y para que ustedes vean el detalle no lo dibujé. Pero lo dibujé más ancho para que ustedes suman todos los pedacitos de línea verde de este, igual a este vector rojo. Pero lo que quería que les quede es que todas las componentes que van hacia arriba, que se las dibujé acá en estos segmentos grises, se van sumando para ir dando su pequeño aporte en cada cuerda para soportar la línea roja. Pero esta parte que va para acá, en el positivo, digámosle, se anula con la que aporta esta acá, el negativo. Y esta que aporta para el positivo se anula con esta que aporta para el negativo. Entonces todas las componentes laterales, digamos de alguna manera, se anulan entre sí y ya termina quedando una única resultante verde, que es la equilibrante de esta roja, que es el peso. Y entonces así funciona el sistema para que ustedes vean un ejemplo de cómo funciona el equilibrio en base a las leyes de Newton, ¿no? Bien, procedamos. Vamos a ver ahora la fuerza, peso y el plano inclinado. El campo gravitatorio de la Tierra genera una aceleración de magnitud mayormente constante. ¿Por qué mayormente constante? Ahora no lo tengo acá, pero yo tenía un buen gráfico que mostraba un caso exagerado, en el que ustedes, la aceleración de la Tierra del campo gravitatorio no es uniforme, o sea, se asemeja a un valor medio de 9.81. En algunos lados va a ser unas milésimas o ese orden, un poco más y a veces un poco menos. Si ustedes van a la cima del Monte Everest, creo que es un poco más de gravedad porque hay más masa abajo de ustedes, y si van al fondo de la fosa de las Marianas tienen menos gravedad. Pero bueno, es tan poca la variación que se asume como una variación, una magnitud media de 9.81. Ahora, como ustedes tienen esa aceleración, bien, de esta magnitud, y ustedes tienen masa porque son un cuerpo, los cuerpos tienen masa por aceleración les da peso. Ese peso es una fuerza. La fuerza igual a peso igual a masa por aceleración. ¿Bien? Que es lo que da origen a la fuerza de gravedad. Eso es una fuerza. Nunca, no tienen que confundir la fuerza-peso con la masa de un cuerpo. Bien, por más que exista la unidad kilogramo-fuerza, están diciendo que es fuerza. Ya tienen la masa que es kilogramo, eso que es Newton.
No confundir los dos conceptos. Bien. ¿Alguna duda, comentario, consulta? ¿No? Lo que sea. Una pregunta, ¿van a explicar después eso de seno y coseno que no lo entendí? Como que no lo sé. Hay ¿Cómo un se par de dice? ejercicios después que se hace una descomposición vectorial completa. Un ejercicio Claro, bastante. eso. Sí, sí, se hace al final. Ya estamos más o menos por la mitad, creo. Ya llegamos. Gracias. Por favor. Al final vamos a hacer 2 ejercicios de trabajo y energía, así redondean conceptos. Ahora lo que vamos a ver es el plano inclinado y después sí, se ve la influencia del peso. Bien. Este plano inclinado, el plano inclinado se conoce como una de las máquinas básicas. Creo que estaba el torno, el plano inclinado, la polea. Son varios, son como 7, 6 o 7. Pero bueno, esta es una de las máquinas básicas. Fíjense. Ustedes tienen el peso siempre va hacia abajo, pero siempre va a ir hacia abajo. Y ustedes tienen un plano inclinado. Esta fuerza-peso la pueden descomponer en un peso tangencial y un peso normal. Y acá, como lo describe astutamente el libro que ustedes tienen, y la fuerza es igual a masa por aceleración, y yo ya les dije que hay un peso que es masa por aceleración, bien, ustedes pueden sacar que esta fuerza-peso se descompone en 2 fuerzas, una fuerza peso normal y una fuerza peso tangencial, que como es seno de alfa, P por seno de alfa te va a dar la tangencial, bien, y P por coseno te da la normal. Acá hay un ángulo recto, por lo tanto, el opuesto del ángulo por SOHCAHTOA, acuérdense del buen SOHCAHTOA, opuesto sobre hipotenusa les da seno, y adyacente sobre hipotenusa les da coseno. Entonces ustedes sacan las 2 componentes. Más adelante vamos a hacer bien desarrolladito. Pero bueno, esto es para que vean y entiendan. Alguna vez se preguntaron por qué ustedes ponen un carrito en un plano inclinado y se desliza hacia abajo. ¿Por qué? Y más que nada, ¿por qué acelera más que nada? Bueno, esto lo explica, porque tienen una fuerza, una determinada fuerza que les da una aceleración a su masa en la dirección del plano. Bien, uno de los videos que yo les mandé es de cómo la NASA simulaba la ingravidez de la Luna usando un plano inclinado, y es bastante piola verlo, porque copado los ingenieros como se dieron cuenta para simular eso, que es que si ustedes toman un determinado ángulo, póngale de 2 o 3 grados, plano inclinado, ustedes prácticamente no tienen normal. Después les hago un dibujo en Paint si quieren, lo desarrollamos un rato, que no es el tema este. Pero pueden simular la ingravidez así. Además, creo que hay deporte de circo que se encarga de eso. Pero bueno, sigamos. La fuerza de rozamiento. Está directamente vinculada con el coeficiente de rozamiento, que es un coeficiente adimensional llamado mu. Acá lo ven con la letra griega mu. No tiene dimensión. Y está vinculado con la superficie, más que nada, de los materiales que están en contacto. Puede ser un metal pulido con un vidrio, corcho con plástico, etc. Acá ven una micrografía, un modelo de cómo se ven las superficies rugosas, creo que entre 2 vidrios. El vidrio es uno de los materiales más pulidos que hay, depende de la determinación, ¿no? Pero se le considera con un rozamiento muy bajo. Sin embargo, haciendo una observación muy acercada, ustedes ven que siempre va a tener imperfecciones y rugosidades. Esto, el contacto entre ambas dos, es lo que genera que haya el rozamiento, el arrastre y la destrucción de estos picos y los contactos. Y les digo, hay 2 rozamientos, uno que es dinámico, que usamos para la segunda ley de Newton, ¿bien? Cuando ya hay movimiento, y uno que es el coeficiente estático, con la misma letra y todo, pero es para estático, que es mayor, es ligeramente mayor que el dinámico, y se debe por soldadura iónica y soldadura en frío de los cuerpos en contacto. No voy a entrar mucho en detalles aparte, pero es debido al rozamiento. Entonces fíjense, que la fuerza de rozamiento que se va a oponer al movimiento que ustedes tengan, si ustedes se quieren mover hacia dentro de la pantalla, su fuerza de rozamiento está saliendo de la pantalla, siempre es en contra de su dirección de movimiento. Acuérdense de eso. La fuerza de rozamiento es en contra del movimiento. Y está directamente relacionada con el material, como ya dije, y con la normal que los une. Mientras más normal, más pesado sea algo, más normal tenga para equilibrar ese peso, más rozamiento va a haber. Eso tiene sentido. Ustedes tratan de arrastrar un termo lleno de agua, va a ser
más fuerza para arrastrarlo que si lo tienen vacío. ¿Por qué? Porque hay más peso y como hay más peso hay más normal, por más que sea el mismo termo, el mismo contacto. Bien. Y la fuerza se mide en Newton, obviamente. Podemos observar cómo se manifiesta la fuerza de rozamiento de este plano inclinado y yo les propuse un ejemplo para hacerlo un poco más divertido con colores, creo que a ustedes les gustan los colores. Entonces analicemos el siguiente caso práctico. Supóngase un cuerpo de 1 kilogramo de masa, ¿bien? En un plano inclinado de 45 grados con un mu de reflexión de 0,3 y analicemos vectorialmente qué pasa. Entonces veamos. Ustedes tienen antes que nada el plano inclinado, ¿bien? Y el cuerpo. Y tienen el peso. El peso va hacia abajo, como les dije. Después ustedes, vamos primero a analizar bien qué fuerzas tenemos y después vemos los cálculos, ¿no? Entonces ustedes van a tener, de esta fuerza de peso, se la descompone en dos, como ya vimos, la tangencial, que es tangente al plano inclinado, es rasante, va acá en verde, bien, va para acá, y en naranja, la normal, que es la otra componente de peso. Equilibrando esta componente de peso normal, ¿por qué normal? Porque está a 90 grados con respecto al plano, por eso normal. Entonces la componente normal va a estar equilibrada por una fuerza normal, que le hace el plano inclinado al cuerpo, y el peso normal es el peso que le hace el cuerpo al plano. Acción-reacción, chicos. Y por último ustedes tienen la rosada, que es la fuerza de rozamiento. ¿Bien? Entonces, vamos a analizar la fuerza peso. Sabemos que es masa por gravedad, y en 1 kilogramo la aceleración de la gravedad, saben que pesa 9.81 newtons. ¿Bien? Ahora descompongamos el peso en las componentes tangencial y normal. Acuérdense, ustedes tienen este ángulo, pónganse que le llamamos alfa, 45. Entonces, este acá es 45. No le erran, es este. Si se les complica, tracen distintos triángulos, uno más plano, uno a 45 y uno mucho más. Vayan trazando distintos ángulos, qué sé yo, 10 grados, 45 grados y 70 grados. Tracen estos vectores y convénzanse y acuérdense que este es el que van a descomponer, que es igual al plano inclinado, ¿bien? Entonces ustedes saben, seno es opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa la tienen, es la magnitud de peso. Entonces seno por peso te da la adyacente, el opuesto. Entonces esto es lo que tenemos acá. Seno por peso te da la componente tangente, la verde, viene acá, que te da esa componente. Como estamos a 45 grados, justo el seno y el coseno son lo mismo. Tienen más magnitud, ¿bien? Después la componente normal también va a ser, como coseno es adyacente sobre hipotenusa, tienen la hipotenusa que es peso, ya la calculamos acá, 9,81. Entonces 9,81 por el coseno te da componente normal. Bien. Y esto te da 6,93, que es igual a la normal, pero en magnitud. Normal tiene el sentido opuesto. Acá yo lo erré, y este 6,93 tenía que haber sido menos, y la normal es más. Pero bueno, ustedes se dan cuenta, si va para abajo es negativo, si va para arriba es positivo. Pero lo importante es que, acuérdense que la componente normal de peso está equilibrada por la fuerza normal, que ya lo hablamos, pero igual magnitud, distinto sentido. Y una vez que calculamos la componente normal, podemos calcular la fuerza de rozamiento, que es esta rosada que viene por acá, que es mu por la normal. ¿Qué es normal? Y la que ya descompusimos del peso, está equilibrada por esta normal. ¿Qué cuánto es? Y el 6,93 que nos dio, por mu que dijimos que era 0,3 de dato, te da esta fuerza de rozamiento. Esta magnitud es la que está oponiéndose al movimiento. Acá estamos asumiendo que el bloque está deslizando hacia abajo, ¿no? Por eso le dibujo hacia arriba. Si hubiera estado ascendiendo el bloque, bueno, hubiéramos tenido también una aceleración resultante y una fuerza de rozamiento opuesta. Ese es el caso que vamos a ver al final, que hay un ejercicio resuelto. Ya bien, se entiende cómo se descomponen y cómo se analizan los vectores, ¿no? Peso, los componentes, el equilibrante de la componente y el rozamiento que surge de la normal. El 0,3, ¿qué era? ¿Qué sería? Es el coeficiente de fricción mu, que es este, el mu. Es un coeficiente que sale experimentalmente de hacer ensayos de laboratorio entre distintas superficies, qué sé yo, vidrio con madera, incluso distintas maderas, que es quebracho contra lapacho, o lapacho contra cedro, o vidrio pulido contra vidrio recién sacado de fundición,
Es más, en las tablas de análisis de fenómeno que se llama fatiga en el diseño mecánico, que es cuando se quiebra algo por moverlo mucho, y depende del cálculo de qué terminación tiene, debido a este fenómeno de Mu. Mientras más pulido esté, mejor va a andar y más va a aguantar. Pero es la terminación también. La terminación superficial influye mucho. Ah, bien, gracias. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, sigamos. Vamos al concepto de trabajo. Nosotros definimos al trabajo como el producto de la fuerza que se invierte en desplazar un cuerpo a una determinada distancia x, pero teniendo en cuenta el ángulo del coseno, que se forma entre ellos. ¿Por qué se tiene en cuenta ese coseno? ¿Ustedes ya vieron momento? ¿Saben lo que es el momento? Fuerza por distancia. Sí. Bien. Fuerza por distancia. ¿Qué era? ¿Cómo es la ecuación de fuerza por distancia entre dos vectores? ¿Cómo la ecuación? Bien. Ustedes cuando tenían momento, ¿cómo es el momento? El momento es... Fuerza por la distancia. Bien, pero ¿qué esa fuerza respecto a la distancia? ¿Qué característica tenían que tener esos dos vectores? El vector fuerza y el vector distancia. Ser perpendiculares. Exacto. La misma. Bien, tienen que ser perpendiculares. Ahora fíjense. Ustedes, si hacen fuerza por distancia, en eso es momento, ustedes van a estar tomando el producto de dos vectores, pero si yo los vectores los tengo, pónganle como este campo acá, este ejemplo, este gris, ¿no es también fuerza por distancia? Por más que no estén a 90 grados, ¿no? Pero vamos a analizarlo como si fuera un momento, para arrancar. Ustedes tienen fuerza por distancia y me dijeron que tiene que ser perpendicular. ¿Qué tengo que hacer para que a mí me dé la componente perpendicular a esta distancia? No sé que esta es la distancia y esta es la fuerza, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para saber cuál es la componente perpendicular a esta fuerza, a esta horizontal de la F? Seno Al de la- módulo, al módulo de la fuerza se lo descompone en su condición en X. Bien, ¿y cómo? No, su condición en Y, perpendicular. Claro, es el seno del ángulo por la fuerza. Tal cual. Ahí está, ahí me gustó. Entonces ustedes hacen fuerza por seno por distancia. Y eso es momento, ¿no es cierto? Fuerza por seno. Ahora fíjense acá abajo. Es fuerza por distancia por coseno. Lo que a ustedes no les importa hacer una cupla, un momento. A ustedes les importa desplazar este cuerpo. Y lo van a lograr si los dos vectores son colineales. Entonces ahí sí ustedes hacen la componente en X de esta fuerza y la dirección en X de esta fuerza, de esta distancia, y ahí sacan cuál es el trabajo. ¿Entienden entonces ahora por qué es importante la diferencia? Por más que los dos son Newton metro, este es Newton metro igual que el momento. Pero acá se define una nueva unidad que es el Joule para el trabajo. Entonces ustedes lo hacen por seno, sacaron un momento. Está en Newton metro, pero no es Joule. Es muy importante que lo asimilen y lo entiendan. Yo lo podría explicar también con componentes vectoriales, pero no es la idea. La idea es que acá se lleva en el concepto de no mezclar senos y cosenos, como dicen los compañeros. Fuerza perpendicular a la distancia. La perpendicular acá la sacan con seno. Sacan un momento. Ustedes están sacando un trabajo, hacen fuerzas por coseno del ángulo, por distancia y sacan el trabajo. ¿Tá? Ese es un conceptazo y no le erran nunca. Esto es Newton metro, que es igual a Joule. Esto es un trabajo. Bien, por eso acá el libro también se lo indica. Fuerza por delta X por coseno. Es igual a un producto vectorial punto. Perdón, entonces, momento es fuerza por distancia por el seno. Sí. Ese Genial, es gracias. Perdón, ¿qué? Gracias. Ah, perdón. Justo hablé y no, me hizo eco y no escuchaba. Pero sí, es fuerza por distancia te da Newton metro. Que por más que acá, yo les digo, por más que acá se ve Newton metro,
esto es trabajo, son fenómenos distintos. Ustedes tienen que decir qué están calculando, y si es coseno, da joule. Si es seno, da newton metro. Bien. Uno es una magnitud vectorial, que es el momento es una magnitud vectorial, que da newton metro, y esto es una magnitud escalar, que da joule. Eso de magnitud vectorial y escalar no se preocupen, lo ven más adelante en la carrera, no se revienten ahora. Pero sí, no me erren en esto, no me pongan que fuerza, que trabajo lo miden en newton metro. No, se mide en joule, igual que energía. No le erren en eso. Que nos lleva a nuestro siguiente fascinante concepto de qué es la energía. Entonces ustedes, haciendo un paréntesis, ustedes se estarán dando cuenta que en esta materia ustedes van a darle muchos conceptos y muchos nombres a cosas que por ahí lo usan como sinónimo en la vida real, pero bueno, con el tiempo se acostumbran a que cuando alguien dice un concepto así que se agarran, abren los ojos bien grandes y les llama la atención que no es así. Puede que con el tiempo se acostumbran a estas unidades y a todo. Entonces, la energía, ¿cómo se define? Así, es la capacidad de realizar trabajo, punto. Es medio, ¿cómo decirlo? Medio playo, pero bueno, es así la definición. ¿Cómo definen una energía? Una energía potencial, mecánica, cinética, térmica, química. Bueno, es capacidad de realizar trabajo. Después ya se entra a ver qué tipo de trabajo. Pero bueno, esto es la capacidad de realizar trabajo. La unidad es el joule, igual que en el trabajo, como les dije, y se presenta de esta manera. Ustedes logran analizar, es simplemente la cinética, la potencial y la mecánica. La cinética es la de la asociada a los cuerpos en movimiento, la potencial es la asociada al campo gravitatorio, y la mecánica es la suma de las dos, en un determinado punto. Bien. Como dice el libro, usted va a tener que energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, tiene un cierto análisis matemático que no lo voy a dar ahora, no entra, lo que tiene que dar a ustedes es que si tienen velocidad y tienen masa, tienen energía. Como todo cuerpo tiene masa, o sea, depende si se mueve o no. Está en movimiento, tiene energía cinética. Si no está en movimiento, no la tiene. Punto. No hay más vuelta. Lo que nos lleva a este interesantísimo teorema, que es teorema del trabajo y la energía, que es el teorema que relaciona el trabajo que se realiza sobre un cuerpo con la energía cinética. ¿Cierto? Podría enunciarse como, se puede enunciar como que el trabajo realizado sobre un cuerpo por todas las fuerzas que actúan sobre él es igual al cambio de energía cinética. O sea, es, ¿cómo podría decirle? Si hay una variación en la velocidad, es porque hubo una fuerza que actuó. Si hubo una fuerza, hay un trabajo. Entonces, el trabajo es igual a la variación de energía cinética. Bien, entonces si ustedes tienen un cuerpo que tiene una energía cinética de 5 joules, y por algún motivo frena a 0 joules, entonces hubo un trabajo. ¿Qué trabajo se hizo? 5 joules de trabajo. ¿Y puede ser que pase a ser la potencial 5 joules y la cinética 0? Sí, pero entonces no habrías tenido el teorema del trabajo. Ah, sí. Hubo una transformación de energía. Acá estás hablando de cuánto varía la energía cinética. Claro. Por ejemplo, Se le ejerce un trabajo de igual magnitud, pero negativo. Claro, que consumió tu energía. Supónganse que usted está en un plano horizontal, que no cambia de energía potencial. Y ustedes empujan el mate. Y cuando lo dejan de tocar, el mate tiene, no sé, 5 joules de energía cinética. Cuando arranca, ¿viste? Lo dejaste de tocar y tiene 5 joules. Y antes de llegar al final de la mesa, en 1 metro, se frenó. Bueno, no tiene energía cinética, pero tampoco potencial, porque no cambió su altura. ¿Qué pasó? Hubo una fuerza de rozamiento entre el mate y la mesa, claro, por el movimiento, y además una distancia recorrida. Fuerza por distancia, trabajo. El trabajo que realizó el rozamiento sobre esa energía que vos tenías, te la consumió. Después, bueno, podemos entrar en el debate de si es deformación, calor o qué, pero bueno, se fue. Esa energía se transformó en otra. No es más ni cinética ni potencial. Bien. Aclarado el teorema de las fuerzas vivas, pasamos a este ejemplito. Bien, que este se lo saqué de su libro. Tenemos que una mujer empuja un coche de juguete inicialmente en reposo hacia un niño ejerciendo una fuerza horizontal constante de 5 newton a lo largo de 1 metro.
¿Qué trabajo se está haciendo sobre el coche? Primero que nada. Bueno, como la mujer empuja el coche, la mujer está empujando al cuerpo, la fuerza la hace ella sobre el cuerpo, con una fuerza, y se está desplazando en esa dirección en la que estás aplicando la fuerza. Eso es vital. Entonces vas a tener un desplazamiento delta X de 1 metro, que también es hacia la derecha. ¿Se entiende? O sea, ustedes hacen la fuerza. A ver si tengo algún dibujo acá. Háganse la idea de que la persona no está haciendo un ángulo hacia abajo, sino que es directamente rasante. Las distancias son colineares. Entonces ustedes se desplazan hacia allá, hacia la derecha, 1 metro, pero la fuerza la hicieron también en el mismo sentido de la derecha. O sea, ¿cuánto es el ángulo que forma la F, que va hacia la derecha rasante, ¿no es cierto? Acuérdense. ¿Cuál es el ángulo que forma esa F con esa distancia? 180. Bueno, ¿quién dice 0 y quién dice 180? Pero, ¿Es cero? Sí, 0. 180 es cuando es en lados opuestos. Bien, claro. perfecto. Entonces, si ustedes tienen el ángulo de 0, coseno de 0 es 1. Eso es importante. En el sentido que ustedes están haciendo el trabajo. Entonces, fíjense, el desplazamiento les va a dar fuerza por distancia, 5 por 1, pero acá no tuvieron en cuenta el coseno. Bueno, pónganlo, coseno de 0, 1. Se les queda positivo 5 joules. Bien. Pónganse el coseno, no se olviden de ese coseno. Después vamos a ver. Pregunta. Si el cochecito tiene una masa de 0,1 kilogramos, ¿cuál es su velocidad final? Bien. Ustedes tienen la variación de energía cinética. Si ustedes saben que el trabajo que ustedes realizaron causó una variación de la energía cinética final, menos la inicial, les da la variación de energía cinética. Bien, que es esta. Variación de energía cinética igual a trabajo. Ustedes hicieron un trabajo, la fuerza por distancia de 5 joules. ¿Y qué cambio de energía cinética produjo ese trabajo? Y no tenía velocidad de inicio, entonces la energía cinética inicial es 0. Le queda energía cinética final. La energía cinética final, entonces, es toda la que vos le aportaste en el trabajo que hiciste, haciendo esos 5 newton por ese 1 metro de distancia. En otras palabras, todo el trabajo que hiciste se volcó a ganar energía cinética. Conceptazo. Bien. Y después le preguntan cuál es la energía cinética, cuál es la velocidad. Energía cinética final ya sacamos. ¿Cuál es la velocidad final si no hay fuerza de roce? Bien. Como nada, eso cuando ustedes le dicen que no hay fuerza de roce, les están diciendo que se está disipando nada de energía. Pero vamos a ver en una filmina que sigue. Pero es eso, es que no hay pérdida. Todo se fue a potencial o a mecánica o a la variación de energía cinética por trabajo. ¿Bien? Entonces fíjense, la energía cinética final es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ustedes saben que la masa ya es de 0,1. Entonces tienen velocidad. Acá lo que hicieron es despejar de acá, ¿no? El 2 del 1 medio pasó multiplicando. La masa que estaba multiplicando pasó dividiendo. El cuadrado que estaba acá pasó como raíz. Raíz de 2 de la energía sobre masa. Les termina quedando 10 metros por segundo. Entonces fíjense qué útil. Vaya conceptos energéticos, ustedes pudieron sacar qué velocidad levantó un cuerpo. Yo no sé ustedes, pero yo lo veo interesante. Bueno, vamos a ver entonces, ya vimos la energía cinética, vamos a ver la potencial. No tiene mucho más chiste, es la que está asociada a la fuerza de gravedad. O sea, es el potencial que un cuerpo tiene para realizar un cierto trabajo. Bien. Es eso, es... Si ustedes tienen un mate en una mesa, pónganse que la mesa es el plano de referencia, no tiene energía potencial. Ahora, si ustedes lo levantan a 30 centímetros de la mesa y lo sueltan, la energía potencial que tenía 30 centímetros se transformó en cinética y luego, bueno, impacta contra la mesa. Emma, te interrumpo un ratito, Sí. está haciendo una pregunta acá en el chat. Diego pregunta, ¿por qué está elevado a la -1 la unidad? Es de la fórmula anterior que estabas haciendo. Porque acá se quisieron ahorrar la barra de sobre. Esto es metros sobre segundo. El -1 es la forma que se tiene para escribir abreviadamente el 1 sobre. Por ejemplo, 1 medio es lo mismo que poner 2 a la -1. Ustedes en la calculadora agarran, ponen 2 a la -1
Entonces ahí sacan que es un medio. Bien, es la forma de escribir una fracción, en pocas palabras. El segundo está en el denominador y el m está en el numerador. Bien, espero que haya solucionado la pregunta. ¿La energía ya está? ¿La energía potencial? Sí, gracias. Joya. Bueno. Acá Valentina hace otra pregunta. Perdón que no te dejo avanzar. Sí, sin problema. Valentina Sabena dice, ¿un objeto que cae tiene energía potencial todo el tiempo, solo que va disminuyendo, o cuando no hay energía potencial? Tiene energía potencial mientras esté cayendo. O sea, vos ponele que tu cuerpo lo soltás desde 1 metro. Bueno, ese 1 metro tiene X cantidad de energía. Pero después, como estuvo a 75 centímetros, un poco menos. A 25 centímetros, un poco menos. Y en el suelo ya no tiene más energía potencial. Pero eso depende mucho de cómo esté tu marco de referencia. Porque ponele, cae sobre una mesa. Bueno, pero después lo empujás un poquito y de esa mesa cae al piso. Bueno, y tenía otro marco de referencia, ¿me entendés? Todo depende de cómo lo definas vos, este marco de referencia, ejercicio. Pero en respuesta a la pregunta, sí, va a tener energía potencial mientras cae, y una vez que ya cayó, impactó, no tiene más energía potencial. Gracias. No hay problema. Ahora vamos a hablar un poco de las fuerzas conservativas. ¿Cuáles son las fuerzas conservativas? Son aquellas que, como ya les dije, que ustedes tienen rozamiento, van a ir perdiendo esa energía, que en realidad no es perder, se transforma en otra energía, nunca se pierden, se crean ni se destruyen, se transforman. Por eso ese conceptazo también para termo es un golazo, pero la energía, si dicen que destruyó energía, los echan. Se transforma. Entonces, lo que tienen que partir ustedes es que, como ya les dije, la energía mecánica es la suma de la potencial más cinética, que va a ser igual en su inicio de un sistema conservativo a la final de un sistema conservativo. Vamos a un caso. Ustedes están en un parque de diversión, están en la cima de una montaña rusa y están con prácticamente nada de energía cinética en la cima de una montaña rusa, caen, bien, y cuando llegan al valle de la montaña rusa, tienen toda energía cinética, pero nada de potencial, y asumiendo que la fricción es mínima, prácticamente nada. ¿Qué pasó ahí? La potencial con nada de cinética que había en el inicial, se transformó en todo cinética con nada de potencial en la final. Bien, se transforma de uno a otro punto del sistema que ustedes analicen. Se transforma. Entonces acá les pongo, la energía mecánica es potencial más cinética y potencial más cinética. El punto inicial y el punto final. Bien. Y habla de conservativa, porque como dice acá, el sistema conservativo significa que la energía se conserva. No se presentan fenómenos de fricción o deformación en los cuerpos. Bien. Entonces eso es conservativo. Siempre se va a transformar. Entonces le permite a ustedes tener un cálculo de un fenómeno, si no sería medio complicado de analizar. Vamos a hacer un ejercicio de dinámica para que este es bien englobativo, es bien amplio. Quería ver descomposición de vectores, va a ver hasta que se cansa de vectores acá. Así que bueno. Son dos, y después el otro que es más sencillito de una montaña rusa. Pero bueno, es este. Tienen un cuerpo de 0.03 toneladas de peso, asciende por una rampa inclinada por acción de una fuerza F horizontal como se muestra en la figura. Si la aceleración que adquiere es de 2.5 metros por segundo cuadrado, fíjense, acá le pusieron m sobre el s al cuadrado. Podrían haber puesto m por s a la menos 2 y era lo mismo, como preguntó el compañero antes. M por s a la menos 1 es metros sobre segundo. Si vienen acá el menos, es porque es sobre segundo. Es una forma distinta de escribirlo. Entonces, el coeficiente de rozamiento para la situación es de 0,3 y el alfa de 30. Determine todo esto. Ahora, yo arranqué a resolverlo por el valor de la fuerza F por un motivo muy simple. En este caso, van a notar algo muy interesante acá. ¿Hacia dónde le dije que va la fuerza peso? Siempre. Hacia abajo. Bien. Ahora, ¿yo puedo sacar la fuerza peso en base a lo que tengo acá para sacar esa normal? Sí. Bien. Ustedes podrían, pero ¿qué pasa? Acá hay una particularidad muy, muy grande.
Fíjense qué pasa con la fuerza F que ustedes le está impulsando el sistema. Hay que sacar las componentes de esa fuerza F. Sí. Entonces, ustedes es imposible que ustedes puedan sacar cuál es la fuerza normal, N, si no están teniendo la componente de F que se les está aportando al peso. ¿Me explico? Ustedes no saben cuánto vale F para sacar la componente que va hacia el plano inclinado, se le suma la componente normal del peso, que le va a dar la normal. ¿Me entienden? Es un pero muy grande eso. Es imposible que ustedes saquen la fuerza normal si no sacaron la fuerza peso antes. Entonces, fíjense. Acá se lo hice con muchos colores, cosa de que si no entienden me dice qué pasa con el vector color tal. Y listo. Entonces, primero que nada, siempre, gente, antes que nada, uniformicen unidades. Por el amor a lo que ustedes quieran, uniformicen unidades. No arranquen a resolver nada, no tienen, ni siquiera amaguen a convertir unidades durante la resolución. Pasen todo, lo dejan bien uniforme a metros, newtons, segundos y kilogramos, y que quede bien prolijo. Y después arrancan a operar. Nunca traten de convertir al final, porque si le erraron al final, ya está, todo ese tiempo que invirtieron no va, se perdió. ¿Bien? Una pregunta, ¿una tonelada de fuerza es igual a 1000 kilogramos fuerza? Sí. Ah, ya, listo. Bien. Este era interesante porque estaba en peso. Si usted había hecho masa, bueno, la convierte, pero bueno. Claro, no, son 30 kilos. Claro, tal cual. Entonces son toneladas. Pasan a Newton, le da esta fuerza. Bueno, arrancamos. Segundo, analizamos el diagrama de cuerpo libre. Veamos qué tenemos. Tenemos el plano. Este alfa vendría a ser el mismo alfa que hay entre qué y qué vectores acá, de qué colores. ¿Dónde más tendría alfa acá? Entre F y FT. FT y F. No, para. PN y P. Sí, PN y P. Bien, entre PNP. ¿Y entre qué otro? Porque ahora son dos. Entre F y FT y F. FT y F. Perfecto. Muy bien, yo no se los dibujé alfa acá para no cargar más el gráfico, pero bueno, es eso. Es entre F y T, entre F y PT, perdón, y entre PN y P. Entonces, fíjense qué pasa. Yo acá ya se los decompuse. Ustedes originalmente tenían F y la fuerza peso. Son las únicas dos fuerzas que tienen ustedes. Y listo. Pero fíjense qué pasa. Ustedes tienen, además de la aceleración, que acá no se las dibujé y acá tampoco después se las dibujo, ¿no? Pero fíjense, de esta P azul y esta F roja, que era lo único que tenían en el arranque, ya generamos este vector rosado, este bordó, este verde, el naranja, el azul y el lila. Todo eso que generó acá. Ahora, esta es medio bardo para entenderlo así. Así que, fíjense, si ustedes asumen los ejes coordenados así, está medio complicado de verlo. Así que si ustedes lo giran a 90 grados, ustedes lo ven un poco más familiar. Bien, uno que va hacia la derecha, uno que va hacia abajo, uno que va hacia la derecha, pero a la izquierda. Uno que hacia la derecha, uno abajo y uno arriba, y uno a la derecha. No es un poco más familiar, ya que ustedes no trabajan más ni con el rojo, ni con el azul, se quedan con el bordo, el rosa, el lila y el azul. ¿Entienden? Se quedan con los ortogonales. Y es mucho más práctico de trabajar que trabajar con estos dos que están chuecos. Y ya tienen todas las componentes listas para analizar así. ¿Bien? Una vez que descompusieron, pueden arrancar. Veamos qué pasa. Lo primero que les tiene que acordarse es que estamos en segunda ley de Newton. O sea que ustedes le dicen que hay una aceleración. Este cuerpo se está acelerando hacia arriba. Ya. Giramos todo, está todo prolijito. Tienen todo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el valor de F. Como ya les dije, porque si no, nunca pueden sacar este N. Fíjense, el N está compuesto de la componente de Fn y la de Pn. Nunca van a poder sacar N si no sacan estos dos antes. Y para sacar estos dos, por más que tienen Pn, no tienen Fn. Bien, entonces arranquemos a sacar esto. Entonces acá dice, la masa la podemos despejar del peso. Tiene los 294 newtons. Y sabemos que la aceleración que presenta el sistema es de 2.5 metros por segundo cuadrado. Entonces, como esa aceleración es la del sistema que está subiendo la rampa, lo dibujamos hacia a la izquierda, ascendente entre comillas. ¿Bien? Entonces, ahora sumamos toda la fuerza en esta dirección, la horizontal. La tangente, digamos, fuerza tangente, aceleración tangente, todo la horizontal. ¿Qué les va a dar? La fuerza tangente de la cuerda. Esta la abordó. Es más, les puse hasta colores para que no se pierdan.
La componente peso en tangente de lila, la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, acuérdense, fuerza de rozamiento, se opone al movimiento hacia arriba porque está subiendo, se opone. ¿Qué va a ser igual a qué? A masa por aceleración. Bien. Entonces pongamos qué vale cada cosa. Esta es la coseno. Bien. Fuerza, que era la hipotenusa, por la coseno te da la adyacente. En 90 grados, este es el alfa. Coseno te da la adyacente sobre hipotenusa. Bien. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la seno? ¿Qué sería? Seno, que es esta, la opuesta, sobre hipotenusa, que era la peso, que era la tangencial. Esta. Así. Pero fíjense acá la componente rozamiento es mu por la normal. Pero esta normal está compuesta por qué, ya les dije. La peso normal, de 194 por coseno de 30, o sea, la PN, 194 por coseno de 30, y la fuerza F que ustedes están poniendo por seno de 30. Seno de 30. Esto. Seno de 30. Entonces, esto no lo saben todavía ustedes, pero la pueden sacar. Bien, después tienen masa por aceleración. Ustedes tienen la aceleración que es dato, la masa también. Entonces, fíjense, si ustedes la F que no la saben la agrupan en un solo término, F por coseno de 30, y mu por ese seno de 30 lo agrupan acá, les queda F, sacan factor común, coseno de 30 está acá. Mu, seno de 30, sacan factor común, seno de 30. Y el menos viene de acá. ¿Bien? Sí. FT no tendría que ser negativo y las otras positivas. Es de acuerdo al marco de referencia y me acabo de dar cuenta. Pero fíjense que eso no les cambia en nada. ¿Por qué? Porque conserva homogeneidad. Positivo el FT, positiva la aceleración y negativa el peso en T y el FR que van para el lado. O sea, está bien la observación, sí, tendría que ser estos dos negativos y estos dos positivos. Pero le erré y puse estos dos negativos y estos dos positivos, pero mientras no hayan mezclado términos, debería darles igual. Ok, gracias. Mala mía, sí, recién me di cuenta ahora, pero bueno, cambiar el Excel iba a ser el Power iba a ser un bardo. Pero buena la observación de la compañera. Pero acuérdense, si ustedes no mezclaron los signos de estos dos y no mezclaron los signos de estos dos, les va a dar igual. Así que bueno, procedamos. Tienen el F coseno, tienen el mu que es dato, tienen el seno que es dato. Este 147, sale de acá, el 294 por seno. Este también, ya lo tienen, mu por 294, 30 es la masa y 2,5 es la aceleración. O sea, tienen todo para sacar F. En definitiva, termina quedando 416 newton. Bien, es simplemente calcular ya acá. Fíjense que es prolijo, que les pongo las unidades. Bien, kilogramos por metro sobre segundo. Esto es un cuadrado, ¿no? Si ustedes ven el segundo escrito así, es porque yo lo escribo al cuadrado así, porque si no, me muero para escribirlo bien. Pero esto es metro sobre segundo cuadrado. Pero fíjense que prolijo las unidades, así lo tienen que hacer ustedes. No te digo que con colores, pero sí ven que el profesor pueda leer e interpretar qué hicieron, porque si el profesor no sabe de dónde sacaron el resultado, y yo no me arriesgaría si fuera ustedes. Porque yo como sé como docente de dónde sacaron ustedes las cosas, si la adivinaron, tienen, no sé, una bola mágica, no sé. Pero bueno, si ustedes tienen esta fuerza, ya estamos encaminados, ya tenemos F. Tenemos P, ahora podemos entrar a sacar todo. Fíjense. Una vez igualada la fuerza F, es más fácil obtener la normal. Ya que en realidad ya la describimos en la ecuación anterior en el cuadro naranja, pero la reescribimos aquí de todos modos. Fíjense. En el cuadro naranja no dijimos que mu por la normal es la fuerza de rozamiento. Entonces todo ese término entre paréntesis no es la normal en realidad. Entonces, aquí ya tienen componente peso a la fuerza normal le da la normal. Entonces termina quedando que P coseno de 30 más F seno de 30 le termina dando que la normal mide esto. Fíjense que es distinto de la componente PN, creo que da 147. No, P tangencial te da esto. Acá. Así. No por lo normal. Bueno, igual. Es distinto de tener solamente la componente del peso, como se proponía, en un caso clásico. Acá tienen que tener en cuenta la componente de peso que entra. Entonces ahora ya tienen el normal. Por último, no sé si lo último, no, después sigue.
La fuerza resultante... ¿cuál es la fuerza que va a tener la cuerda? Les preguntan. Bien, entonces ustedes saben que la fuerza que se va a manifestar en la cuerda va a ser la masa por la aceleración que presenta el conjunto. Ustedes le dicen que tiene los 30 kilogramos del cuerpo y los 2,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la fuerza resultante que está sufriendo realmente el cuerpo? Que es la única que ve el cuerpo. Y la que le está haciendo subir los 2,5 metros por segundo al cuadrado. Bien, eso sería los 75 newtons. Yo como cuerpo de 30 kilos que estoy subiendo una rampa, lo único que voy a sentir va a ser una fuerza de 75 que me está haciendo subir. Bien. Esa es la resultante. Después nos pregunta cuál es el trabajo que realiza esa fuerza. Entonces, para poder obtener el trabajo, nosotros tenemos que tener la distancia a lo largo de la cual se invirtió esa cantidad de fuerza. Tanto de la cinemática, ustedes saben. Partiendo de una posición inicial 0. Velocidad inicial 0, porque no te lo dicen, no te dice nada de dónde partió ni de qué velocidad partió. El niño te dice que tiene una aceleración dada. Pueden sacar qué distancia recorrió. Creo que en 2 segundos, 7 segundos. ¿Qué distancia recorrió en los 7 segundos que están analizando? De que un medio de la aceleración que está sufriendo, esta, ¿no es cierto? Aceleración por el tiempo al cuadrado de distancia. Entonces ustedes tienen la fuerza que sufre el cuerpo, la distancia a la que recorre, y como se está desplazando en el mismo sentido que ustedes aplicarían ese resultante, ustedes estarían teniendo que el trabajo dado va a ser de 4.593 joules, o 4.5 kilojoules, o próximo, 4.6. Bien, ustedes están teniendo un desplazamiento en la dirección del trabajo, de la fuerza. Y por último, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a venir dado por la magnitud de mu por la normal, ¿no es cierto? La fuerza de rozamiento es esa, que ya la hablamos, y teniendo en cuenta que el desplazamiento es en la dirección opuesta de la fuerza de rozamiento, o sea, se desplaza hacia la izquierda y la fuerza de rozamiento está hacia la derecha, entonces el coseno va a ser de 180, como decían antes los compañeros, y por lo tanto el trabajo va a ser negativo. Fuerza por mu por lo normal, mu es de 0,3, la normal ya la calculamos, te da esa fuerza. Esta es la fuerza de rozamiento, que a lo largo de 61.25 metros, les da esta energía disipada. ¿Bien? Y bueno, No entendí por qué hiciste esa en la anterior. Perdón. ¿cuál? En la... Acá. No. La que sigue. Esa. El trabajo igual a qué. Eso es lo que no entendí. A ver, un momentito, ¿no? Les pregunta, el trabajo de la fuerza de rozamiento para el intervalo de tiempo, indicando su signo. Acá le están preguntando el trabajo que la fuerza resultante hace al cabo de 7 segundos. Entonces ustedes tienen la fuerza de rozamiento, acá, fuerza de rozamiento, que va hacia la derecha, pero ustedes le dicen que el cuerpo está subiendo la pendiente, está yendo hacia la izquierda. Si quieren verlo de forma más práctica acá, la fuerza de rozamiento va hacia abajo, está oponiendo el movimiento, pero ustedes tienen la aceleración que está subiendo en la rampa, el bloquecito. Bien. Entonces ustedes después sacan la distancia, como le dice 7 segundos, es la misma distancia que recorrió, la calculamos antes, ¿no es cierto? Tienen esa aceleración en el cuerpo, tienen esta distancia que recorrió. Entonces, a lo largo de estos 61.25 metros que ya calculamos, ustedes saben que la fuerza de rozamiento vale, como por la normal, 0,3 por 4 sentidos te da esto, y esta fuerza que va hacia abajo, multiplicada por esta distancia, que es la que recorrimos a lo largo de 7 segundos, como pregunta el ejercicio, te va a dar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, ¿no? Y el menos surge de que son vectores opuestos. La distancia es hacia la izquierda, o sea, ascendente al plano, inclinado, y la fuerza de rozamiento va hacia la derecha, digamos, hacia abajo. Entonces se opone la fuerza de rozamiento al movimiento. Emma, muchísimas gracias. Perfecto. Sí. Acá por chat pregunta Antonella si la fuerza de rozamiento siempre es negativa. No. La fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento. Como dijo una compañera antes, yo le regalo signos, por ejemplo, pero siempre tuve en cuenta que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. En este caso, la fuerza de rozamiento es positiva, por ejemplo, porque iba hacia la derecha. ¿No gráfico, ves?
acá yo tendría que haber puesto positiva. La puse negativa porque yo cerré los signos, pero mantuve coherencia. Los dos que van hacia la derecha le puse negativo, y los dos que van hacia la izquierda les puse positivo. Depende del convenio de signos que hagas antes de empezar el ejercicio, ¿no? Sí, sí, está siempre bueno que ustedes... Es más, si yo hubiera sido vivo y hubiera puesto signo positivo hacia la izquierda y positivo hacia abajo, si hubiera querido yo, mi ejercicio hubiera estado perfecto, porque yo definí esos signos al arranque. Entonces está bueno que ustedes en un parcial también se aviven y pongan. No es nada poner hacia allá positivo y hacia arriba positivo, entonces ya también se evitan cualquiera de estos inconvenientes de que no se entienda. Bien, es con la convención de signos que ustedes toman. Pero sí, eso es dependiendo del cómo lo tomaron los signos. Lo que sí es que se opone al movimiento, eso sí. Son muy pocos los casos en los que la fuerza del rozamiento va en el sentido de movimiento. Que ahora no se me viene ninguno a la mente, pero bueno. Que hay. Vamos al último, este ya más clásico, ya se lo saben de memoria, pero bueno. Disculpa, Emma, te vuelvo a interrumpir. No, perdón. Sí, Acá dígame. por chat, Naire pregunta si puedes volver a explicar el anterior. ¿A qué se refiere con anterior? Ahí te va a responder por chat, ahí te digo lo que me dice. Tengamos suspenso. Suspenso. El anterior a ese. Naire, ¿hablas del cuadernito? Específica. ¿Hablas de los ejercicios propuestos del cuadernillo? Ah, bien. Acá creo que los que me está presentando no son los que están en el cuadernillo, por lo que tengo entendido. Sí, son de cuadernillo. Bueno, el anterior, el que estabas explicando, me imagino que debe ser... No tengo ninguno, o sea, tengo dos ejemplos y esto es el primero. Claro. Bueno, hagamos una cosa, Naire. Cuando termine Emma de explicar el número 4, se lo planteo porque lo tengo acá. Por ahí puedo ver de presentarlo o de dictárselo y lo vemos. No, ahí le digo ahora. Pasamos dos atrás. Ese, el del trabajo. Bien. A ustedes les están preguntando, como el enunciado, les preguntan, ¿cuál es el trabajo de la fuerza resultante al cabo de 7 segundos? Bien. A ustedes acá, como ven, tienen un lío de fuerzas. De fuerza de rozamiento, de peso, de la cuerda, actuando. Pero ustedes les dan una palabra clave, que es resultante. Ahora, ¿yo qué dije con mi queridísima ley de Newton y mi principio de matemática, que es la fuerza? ¿Qué es fuerza? No es retórica. Masa por aceleración. Exacto. Ahora, ¿qué me dice el ejercicio que está pasando? Yo tengo un cubo de 30 kilos que está subiendo con una aceleración de 2.5 metros por segundo cuadrado. Eso es innegable y está pasando. Entonces, siendo que mi cuerpo está sufriendo una fuerza, yo quiero saber cuál es. Porque si yo quiero que mi cuerpo esté subiendo con esa velocidad, esa aceleración, perdón, lo estoy teniendo que tener por lo menos esta fuerza. ¿Qué es? Y si yo le doy un observador, ponele, que lo estoy viendo el cubito subir por una rampa, y yo tengo esos datos, yo lo que puedo decir es, mira, lo que tiene que ver, estar pasando en esa rampa es muy complejo, pero por lo menos tiene que haber una fuerza 75 newton que lo está empujando para arriba seguro. Entonces esa es mi resultante, porque está venciendo todas las demás fuerzas, la peso, el rozamiento, etc. Pero bueno, 75 newton es la resultante que va a tener este conjunto. O por lo menos así lo veo yo. ¿Bien? Entonces, esos 75 newton que está sufriendo el cuerpo, ustedes tienen que saber, bueno, una distancia porque les piden un trabajo. Bueno, ustedes tienen la posición inicial. Ustedes no se las dicen, así que bien pueden asumir que están teniendo velocidad 0 y posición 0 en el arranque. Pero ustedes les dicen 2.5 metros por segundo cuadrado de aceleración. Bueno, esa es mi aceleración. En mi cinemática, ¿qué me dice? Y si no sé la posición y no sé la velocidad, puedo asumir la 0. Eso no se los dice a ustedes, no lo pueden poner o intentar. No lo tienen, no lo tienen. Después ustedes dicen, bueno, ¿qué distancia recorrió en los 7 segundos que me pregunta mi ejercicio?
Bueno, pongo el tiempo en mi ecuación y me da que en ese tiempo recorrió 61 metros. Bien. De esos 61 metros, si esto es distancia y esto es fuerza, fuerza por distancia, te va a dar trabajo. ¿Por qué coseno de qué ángulo? Y si estoy subiendo la rampa y la resultante que yo estoy teniendo es colineal, o sea, misma dirección que estoy subiendo la rampa, la distancia y la fuerza que estoy teniendo, entonces el coseno entre ambos es 0. Fuerza por distancia, por coseno de 0 es 1, fuerza por distancia es trabajo. Este es el trabajo que se está realizando para poder subir para poder tener esa condición cinemática, dinámica, digamos. Ah, bien, ahora sí, gracias. Espectacular. Bueno. ¿Alguien más? Bien. Vamos ahora con el último, que es más clásico. El de la rampa que ustedes ya conocen, lo hago solamente por si no lo conocen, lo empiezan a conocer ahora. Esta es la montaña rusa que les mencioné antes. Tienen una energía potencial acá, una energía potencial acá, una velocidad acá y una velocidad acá. Bien. Ustedes tienen un cuerpo de una masa de 30 decigramos que se desliza por una rampa como se muestra en la figura. Sabiendo que su cuerpo inicia el movimiento en el reposo en el punto A, y al pasar por B, su velocidad ya es igual a 3 km por hora, perdón, 3 km por hora, calcule la diferencia de altura que hay en ambos puntos, asumiendo que no existen fuerzas de rozamiento de la rampa del cuerpo. Si no hay fuerza de rozamiento, estamos en un sistema conservativo. ¿Qué significa que es un sistema conservativo? Que la mecánica es igual a la potencial. No. Significa que la mecánica en A es igual a la mecánica en B. Bien. La energía mecánica es igual a potencial más cinético, en 2 puntos distintos. Ese es un concepto que ustedes lo tienen que tener. Mecánica es la suma de 2 energías, la cinética y la potencial. Ahora, ¿qué están diciendo acá? Que parte del reposo. Ustedes parten del reposo en A, no tienen cinética. Pero ustedes le dicen que en B tienen una determinada velocidad, por lo tanto acá hay cinética. Ahora, a ojo ustedes ven que acá hay una altura, pero acá es la referencia, que hay 0. Entonces, acá no hay potencial, pero acá sí hay potencial. Bien. Fíjense, lo primero que hay que hacer es uniformizar unidades. Le dieron una masa, 30 decigramos. A kilogramo es esto. La velocidad, en kilómetros por hora a metros por segundo es esto. Bien. Luego, tomamos el sistema conservativo, que ya les mencioné antes, y calculamos por conservación de energía. La energía mecánica que hay en A tiene que ser igual a la energía mecánica que hay en B. Bien. La energía que hay en A es la masa por gravedad por un medio de la velocidad, y masa por gravedad un medio de la velocidad. Esto es al cuadrado, ¿no? Este 2 significa cuadrado. Bien. Ahora fíjense. Al principio les dicen que parte del reposo, o sea que acá no hay velocidad. Y ustedes viendo la imagen, ven que no hay potencial porque llegó al punto más bajo, está acá, no hay más bajo que esto. ¿Bien? Entonces ustedes no tienen altura. Fíjense qué práctico, porque entonces toda la energía potencial que ustedes tenían en el punto A se transformó en la cinética del punto B. Y ustedes le dicen qué velocidad tienen en el punto B, y además tienen la masa. Pueden despejar cuál es la altura en A, que es su incógnita. Pues la gravedad la saben y la masa la tienen. Listo, no hay más. Ponen los datos, les da 1.03 milijoule aproximadamente. Muy bajo, ¿por qué? ¿Quién se anima a decirme por qué es tan baja la energía que tiene este sistema? Por la masa tan baja. Es muy liviana, es muy liviano el cuerpo. Exacto. Yo no iría tan lejos como decir que es liviano, porque si ustedes se paran en un asteroide o en Plutón, van a ser livianos. Pero sí podemos decir que tiene muy poca masa. O sea, tiene por demás de poca masa, son creo que, sí, nada, 30 gramos. Y para colmo va muy lento, son 3 kilómetros por hora. Una persona normal camina 5. En un caminar tranquilo tiene 5 kilómetros por hora, o sea que es bajo. Sobre que es liviana va lento. Bueno, poca energía. Sí. Punto aparte de eso para que vean que si tienen esos números,
Si ustedes tienen que el cuerpo era una ballena cayendo desde la estratosfera, bueno, no me digan que tiene 1 milijoule de energía. Cuando ven esos números piensen, está bien, porque es muy chico y esto es chico. Lo piensan un cachito. Entonces, sabiendo que la energía en vez ya la tenemos, la ponemos en A. La misma, ¿no? Se conservó. Tienen la masa, tienen la gravedad, despejan HA, que les termina dando 35 milímetros, o sea, prácticamente nada. 5 milímetros son 3,5 centímetros. Bueno, esa es la altura que tiene el cuerpo en el arranque. ¿Bien? Bueno, chicos, eso es todo. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Muchas gracias. Emma, Gracias. Por favor, si alguno tiene algo que preguntar. Los ejercicios no van a ser más complejos que estos, ¿no? O sea, en esta unidad. No, yo creo que ya incluso el que les di yo es bastante complejo, como para que ustedes lo hagan en un parcial. Bueno. Como Ahí- mucho puede combinar alguna cosita. Por ejemplo, ahí vieron Claro. que se puso cinemática con trabajo. Bueno, Claro. se puede combinar así sencillamente una unidad con otra. Yo creo que ya más que eso no creo. No lo hago yo el parcial, ¿no? Pero bueno, en mi opinión, Claro. es bastante amplio ese ejercicio. Y una paréntesis que le quería hacer, yo acuérdense que esto los desarrollo yo los ejercicios, así que si le erro, mala mía. Pero bueno, yo lo hago con lo mejor de los conocimientos y lo mejor de toda la dedicación, y si hay algún error, alguna incoherencia, bueno, es por el desarrollo que en el traspaso por no, eso. claro, claro. Y Acá fuerzas disipativas, ahí le digo. eso iba a preguntar. Ahí Valentina Sabena decía del tema de las fuerzas disipativas. ¿Quiere que las mencione qué son? Claro. Bien. Las fuerzas disipativas son, redundantemente, lo contrario a la conservativa. Supónganse esto. Supónganse que este carrito, en lugar de estar en una rampa sin rozamiento, estamos en un... Esto en realidad debe ser un camino recto, sólido, digamos que es de cama elástica. ¿Cierto? Esto es una especie de riel de goma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes se tiran y hagan el experimento, pueden hacer un experimento científico en el que sus cálculos les dan que ustedes tendrían que estar llegando abajo con esta velocidad de 3 kilómetros por hora, pero llegan a 2.5. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? Si yo, con mi altura de 35 milímetros, tendría que haber llegado a 3 kilómetros por hora acá, pero llegué con menos velocidad. ¿Por qué? Porque hubo una fuerza disipativa, una energía, un trabajo realizado, porque por la deformación de ese riel de goma que recorrió el cubito. Entonces, deformó el riel, ¿bien? Y perdió energía. Por eso no tiene la velocidad de 3 kilómetros por hora, tiene menos. ¿Bien? Porque perdió energía en hacer esa deformación. O supónganse otra. Pónganse que somos muy quisquillosos y medimos exactamente todo perfecto, y descubrimos que en lugar de llegar a 3 kilómetros por hora, llega a 2.95, 2.98. Bien, su instrumento lo mide. Y lo repite en el experimento y ven que no da. Por más que esto es indeformable. ¿Qué pasó? Y hubo un rozamiento, pónganse entre el piso de cuerpo y el riel, hubo un rozamiento que generó calor. Bien, y ese calor se disipó a la atmósfera, se perdió. Entonces ahí también se perdió por la fuerza, el fenómeno disipativo, se perdió energía. Y evitó que ustedes tengan la velocidad que ustedes querían tener acá abajo y tienen menos. Bien, nunca jamás van a tener más. Es imposible que ustedes, si hay presencia de fuerza disipativa, tengan más energía que con la que arrancaron. Por eso es un sistema disipativo. Pierden energía en el sistema final, en la posición final del sistema, que en el arranque. Acá, como mucho, si es conservativo, se conserva. Tiene la misma energía en A que en B. Eso es disipativa y conservativa, la diferencia. ¿Alguien más? Y un caso como este, pero que tenga fuerza de rozamiento, ¿cómo se haría? Un caso como este... Bien, supónganse lo siguiente. Ya sé, como le dije al compañero en el teorema de las fuerzas vivas. Ustedes tienen un mate, o mejor, supónganse que esto es un mate. Y ustedes tienen esta placa sin rozamiento. Bien. Y acá en punto B, arranca una mesa. Acá donde está el cursor, no sé si lo ven el cursor acá. Bien. Llega el cursor acá a una distancia C.
Bien, esta es en la horizontal, que acá hay rozamiento, pero acá de A a B no hay rozamiento. Bien, de A a B se va a mantener el ejercicio como lo hicieron acá. Y el cuerpo llega acá a 3 kilómetros por hora. Pero de B a C pasa algo que es que cuando llega a C no tenga velocidad el carrito. Bien, entonces hubo fricción, se disipó energía. Entonces ustedes usan el teorema de las fuerzas vivas y dicen, bueno, si energía cinética acá es 0, y energía cinética acá era, no sé, ¿cómo dijimos que era? 1 milijoule. Bueno, si yo arranqué con 1 milijoule y tengo 0, hubo variación de energía cinética. Como hubo variación, hubo trabajo. Tengo la distancia que hay de B a C, puedo sacar qué fuerza de rozamiento actuó. Así sería un caso, por ejemplo, que haya rozamiento. Entonces ustedes se darían cuenta que si ustedes analizan de A a B, sí, se conservó la energía mecánica, joya. Pero si ven el global de A a C, de A a B, ¿no? De A a C, y pasó algo, porque ustedes tenían una energía acá mecánica que en C no se manifiesta. Está todo estático, quieto. ¿Qué pasó? Y se evaporó, entre comillas, la energía entre B y C por el rozamiento del cuerpo con el plano. Ahí habría un ejemplito. Es más, ustedes lo podrían probar en sus casas si quieren. Pueden hacer su propia pista de ensayo. Probar a ver cómo funciona el rozamiento. Bueno. Chicos, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Es un buen momento para que arranque. Sí. Mientras aprovecho, Emma, para agradecerte por la clase. Por favor, para eso estamos, para dar una mano. Son circunstancias excepcionales. Algún día vamos a hablar de esto como diciendo, yo en la pandemia hice tal o cual cosa. Así que bueno, que ustedes estén tratando de arrancar la carrera de grado con el ciclo de nivelación es muy importante, chicos. El camino es largo, es duro y bueno, van a tener que ponerle muchas ganas. Pero vale la pena cuando ustedes van viendo todo el mundo tiene explicaciones más allá de todo lo que ustedes ven en la naturaleza y lo entienden cuando lo ven. Vale la pena, que yo, por lo menos para mí vale la pena. Realmente. Muchísimas gracias. Bueno, acá los chicos están diciendo que, bueno, te agradecen y que no tienen dudas. Muy buena clase. Bueno, que les haya servido entonces. Tengan buenas tardes entonces. Y bueno, muchos éxitos. Que vaya bien. Hay un... A ver, estoy leyendo. Gracias. Acá preguntan si podrían presentar un ejercicio de la página 92. El primer problema que se propone. No sé si, Emma, A ver, ¿querés? busco la 92 y si le puedo pegar un pantallazo lo comento ahora y a lo mejor ya. A ver, 92. Buen ejercicio. El de estática, de la cuerdita con la masa. Creo que era. Sí, tengo entendido que sí, estoy acá también buscándolo. 21. Para que no esté encontrando páginas 92. Al primero de la 92. Sí, es el anterior al problema 2 que... Claro, sería el ejercicio 3. El 1 estaban pidiendo. Ese que dice un cubo de masa de 600 gramos se sostiene por el efecto de una fuerza horizontal F y de una cuerda que lo sujeta y se... Bien, sí. Sí, ese es un caso de estática. Porque no tiene aceleración. Entonces, primera ley de Newton. A ver si puedo transmitirlo de acá del Power y a lo mejor explico así en pantallazo. Este no es. No. Así. A ver, dígame si se ve el... Ahí sí. Bien.
Entonces ustedes lo que tienen es que el peso va a ir para abajo. Ya saben que son 600 gramos por gravedad, le da peso. Bien. Ustedes le piden, ¿cuál es la fuerza máxima que puede hacer la cuerda? Está acá la cuerda gris. Sin romperse. Bien, que es de 2 kilogramos fuerza. 2 kilogramos fuerza. Dice, ¿cuál es la mínima inclinación que debe tener la cuerda para no romperse? O sea, la mínima inclinación se la pregunta porque si ustedes la dejan, qué sé yo, al cubito, esta acá, la rasante a esta pared, bueno, el ángulo es 0 y la cuerda no se rompe. Ustedes van a ir tirando cada vez más con F, se va a ir aumentando el ángulo. El mínimo ángulo para que no se rompa, me preguntan. Entonces ustedes le dicen, la inclinación necesaria. Si ustedes saben que para allá, van a proponer la situación máxima ustedes. Acá van a poner 2 kilogramos de fuerza para acá. Tienen el peso, que es de 600 gramos por gravedad. Y bueno, ustedes van a tener que calcular qué fuerza lo va a igualar a eso. Entonces ustedes proponen el sistema estático, va a tener fuerza que va para allá, tiene que ser igualada por una componente en X para acá, que va a estar dada por los 2 kilogramos. O sea, el 2 kilogramos fuerza va a ser la hipotenusa. Bien. Y ustedes van a tener la descomposición y van a poder sacarla en base a la fuerza F teniendo en cuenta la vertical. No sé si me explico particularmente. A lo mejor con un Paint se entienda mejor. Paint nunca me abandona. Van a querer un cachito que hago el dibujo. Así por lo menos se llevan ese y ya terminamos. Ustedes tienen un cubito. Tienen la pared. Bien. Tienen una fuerza hacia allá. Ustedes tienen la fuerza peso, que va para acá. Tienen después la tensión verde esta. Bien. Esta magnitud, esta tensión tiene que valer 2 kilogramos. Ustedes van a descomponerla en 2. Una naranja que va para acá y una azul que vaya para arriba. Ahí se componen los 2 kilogramos. Bien, ustedes lo que tienen que hacer es que esta componente, que es el peso, tiene que ser igual que esta componente. Otro color. Esta componente peso tiene que ser igual a la componente ni de la tensión. ¿Se entiende? Ustedes no saben el ángulo que hay acá. Pero bueno, ustedes saben que como mucho esta componente ni de estos 2 kilogramos tiene que nivelar este peso. Si no se caería el cuerpo. Y sabiendo esto, ustedes con ese ángulo que ya averiguaron pueden sacar cuánto vale la componente en X para igualar las fuerzas que está tirando. ¿Entiendes? Tienen que ver la componente vertical que nivela los 2 kilogramos con peso. Y ahí se lo sacan. O por lo menos ahí arranca. Oye. Bueno chicos, muchas gracias para todos. Por haber Muchísimas gracias a vos, mamá. que les vaya más que bien. Y bueno, estamos en contacto. Buenas tardes.